Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este televisor Smart Samsung A9000 con tecnología Dynamic Crystal Color, en este caso de 65 pulgadas. Bueno, mientras observan este unboxing voy a mencionarles algunas cosas importantes acerca de este Smart TV. La primera es que no en todos los países está disponible. Por ejemplo, en Canadá no está disponible. Creo que en Estados Unidos tampoco, solamente se consigue en algunos países de Europa, de Latinoamérica. No estoy seguro si en Asia, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. También algo muy importante, todos sus tamaños tienen panel VA. Su precio aquí en Colombia, por lo menos esta versión de 65 pulgadas vino con un precio por lo menos de lanzamiento de $930, que digamos que yo esperaba que llegara a unos $100 más económico, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Quizás su costo se incrementó porque en cuanto a tecnologías gaming sí soporta tasa de refresco variable FreeSync, pero no soporta puertos HDMI 2.1. Más adelante en el apartado gaming, en este video voy a mostrarles qué soporta y qué no. Y este como tal sería el reemplazo del RU9000 del año pasado, que como tal yo nunca pude hacerle un unboxing porque nunca llegó a mi país, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Este es entonces el resumen de lo que encontramos en la caja, las tres partes de la base central, que ahorita les voy a enseñar cómo instalarla, con sus respectivos tornillos que vienen pegados en una bolsita en una de las patas, el manual de usuario, manuales de garantía. También viene con el One Remote, que no tiene panel solar ni carga por medio de puerto USB, es la misma funcionalidad de siempre, baterías desechables. Entonces bueno, aquí yo esperaba que tuviera el panel solar, pero no. ¿Qué se le va a hacer? Cable de poder, conector para antena de aire. Vamos a ver el apartado de las entradas. Como ya mencioné, este televisor no tiene puertos HDMI 2.1. En la parte posterior vemos un puerto HDMI y la entrada o puerto óptico para conectar, por ejemplo, una barra de sonido. Y en la parte posterior lateral, dos puertos USB 2.0, dos puertos HDMI más, todos los tres son 2.0, la conexión para el cable de Ethernet para internet. En algunos países viene con esas entradas compuestas, en otros no, para por ejemplo conectar una consola de videojuegos muy vieja. Y también por supuesto la conexión para la antena de aire. La instalación de la base central es relativamente sencilla. Cada una de las marcas en la parte posterior del televisor tiene una L o una R, L para left o izquierda, y por supuesto cada una de las bases también, y R para right o derecha. Obviamente entonces aquí corroboramos que cada una empate con la letra correspondiente en la parte posterior del televisor. Colocamos de esta manera ambas bases centrales, entran de una forma muy fácil, la verdad. Y ahora lo que deben proceder a hacer es simplemente a instalar los tornillos. Son 4, 2 para cada una de estas partes de la base central. Falta colocar la otra parte de la base central, que ahorita voy a mostrarles cómo instalarla. Este televisor tiene un peso total de 21,7 kilogramos o 47,8 libras. La verdad es que no se siente tan pesado, pero si les toca a ustedes solos maniobrarlo y no se sienten seguros de hacerlo, sí les recomiendo que le pidan ayuda o asistencia a alguien más. Así es como luce visto desde su parte posterior. Recuerden que falta una parte de la base central, que ahorita voy a enseñarles cómo instalarla. La medida de los agujeros para poder colocarlo en una base de pared que no está incluida en la caja, deben comprarla aparte. En horizontales de 40 centímetros y en vertical de 30 centímetros. El diseño de este televisor es conocido como Air Slim porque es, digamos que, ultra delgado, y la verdad es que sí, para ser de una gama baja o el gama alta de la gama baja de este año, tiene un grosor aproximado de 3,1 centímetros, que es prácticamente el mismo de la U8000, y su estabilidad, como pueden notar, la verdad es que no me parece nada mal. En la parte posterior, así es que algunos recomiendan organizar el cable de poder por estas ranuras y meterlo también por esta ranura de una de las bases laterales, si así lo quieren, si de pronto quieren que todo luzca un poco mejor organizado. Y también por supuesto lo pueden hacer en la otra base con el resto de cables HDMI, cable óptico, etcétera.
Esta es entonces la otra parte de esta base central, que no tiene una funcionalidad más allá que el apartado estético. La verdad es que sí, me parece que se ve más bonito, más elegante o más agradable el televisor al colocarla de esta manera, como pueden notar, pero ya es una cuestión muy personal de cada quien si deciden o no ponerla. Este televisor viene con estas dos barras protectoras en cada uno de los lados de la pantalla, pero por lo menos mi unidad vino sin el plástico protector que cubre toda la pantalla, y se me hace extraño porque el A8000 sí vino con él y traía una pegatina en una de las esquinas que indicaba que sí tenía plástico protector, este no. Entonces, si en alguna de las esquinas no tiene esta señalización, este es el A8000, no vayan a forzar, simplemente no trae plástico protector y listo. Vamos ahora sí con el primer encendido. Esperan entonces a que aparezca el logo Smart TV Samsung Tizen. Recuerden que Tizen es el sistema operativo como tal, que no es Android TV. Lo primero entonces que aparece es una bienvenida, por así decirlo. Después nos da la opción de escoger si queremos instalar el televisor utilizando nuestro smartphone o el control remoto. Yo obviamente voy a darle a control remoto porque es lo que tengo a la mano. Después nos dice que si queremos sincronizar alguna de las entradas, algo que tengamos conectado. Yo voy a saltar este paso porque no quiero realizar nada de esto aún. Después empieza a buscar redes Wi-Fi, si reconoce redes de 5 GHz para que lo tengan muy en cuenta. El teclado que aparece en pantalla tiene una muy buena fluidez, no se ralentiza, no se queda pegado, lo cual es genial. Colocan la clave de su red Wi-Fi, listo, le dan en OK, esperan a que se conecte. Luego entonces les va a aparecer esto de aceptar la política de privacidad, términos y condiciones. Deben darle a aceptar a todo para que las funcionalidades smart o funcionalidades inteligentes no vayan a tener algún tipo de limitación. Después empieza a buscar actualizaciones. Si hubo una, ustedes deciden si quieren aplicarla de una vez o más tarde. Yo voy a aplicarla de una vez. El tiempo de descarga depende de la velocidad de internet que tengan en sus hogares. Ya luego les aparece esta opción de si deciden iniciar sesión con una cuenta de Samsung que tengan o crear una. Si quieren utilizar la parte de comandos de voz, sí que deben iniciar con alguna cuenta de Samsung. Después les aparece este aviso, en mi caso lo voy a omitir y listo. Ya entonces aparece esta otra breve introducción. Si quieren esperan a que termine, si no pues le dan de una vez en completado y ya pueden utilizar su Smart TV Samsung AU9000. Vamos entonces a ver que el diseño del sistema operativo es el mismo que el del año pasado. La funcionalidad o la fluidez es buena, no se queda pegado ni se ralentiza. La verdad no tengo quejas al respecto en cuanto a fluidez o velocidad del sistema operativo como tal, al acceso de los parámetros de las aplicaciones. Vamos a acceder ahora a la tienda de aplicaciones, le damos clic, vemos que no se demora así mucho tiempo, lo cual no está para nada mal. Acá en la parte de arriba vamos a ver que en la esquina superior derecha el espacio de almacenamiento es de 3,85 GB, que me parece que puede ser más que suficiente para casi cualquier persona. Aquí mismo podemos desinstalar algunas aplicaciones, pero estas por ejemplo que vienen ya preinstaladas no se pueden borrar. Esta por ejemplo Spotify y otras que quieran instalar sí se pueden borrar o reinstalar en caso de errores, o mover al menú principal para un acceso más fácil o más rápido. Este televisor cuenta con aplicaciones como DirecTV Go, Disney Plus, Apple TV, HBO Go, Netflix, YouTube, entre muchísimas más, entre ellas muchas de las más populares. Este televisor cuenta con la función de Multiview renovada, por así decirlo, a la cual pueden acceder de esta forma en el menú principal o simplemente muchas veces la reconoce de forma automática. Aquí nos da la opción, por ejemplo, que es una opción digamos que nueva, para aquellas personas que de pronto quieran ver alguna rutina de internet y al mismo tiempo ver lo que están haciendo por medio de alguna cámara web o por medio del uso de su teléfono móvil. Sin embargo, para poder hacer esto con el teléfono móvil, este debe ser un Samsung Galaxy sí o sí, con una versión de la capa de personalización One UI 3.1 o superior. La verdad es que esta funcionalidad es muy fácil de utilizar y puede resultar muy útil para muchas personas. Aquí sí que le doy un punto extra a Samsung por incluir este tipo de funcionalidades inteligentes.
Esta función también es posible por medio del uso de una cámara web que ustedes tengan, pero no todas las cámaras web son compatibles. Aquí nos salen los modelos que hasta ahora son compatibles, todas son prácticamente Logitech. En mi caso afortunadamente tengo una de ellas, la C930E, que por supuesto que sí es compatible. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es conectar la cámara a alguno de los puertos USB de la parte de atrás del televisor, como voy a mostrar. Y luego de unos pocos segundos el televisor la reconoce de forma automática sin tener que realizar algún paso extra. Entonces, como digo, me parece que Samsung aquí la sacó del estadio de alguna forma, porque muchas personas hacen ejercicio en casa y les gusta verse al mismo tiempo que están practicando su rutina de ejercicio. Y bueno, ya que lo que observan es que cada una de las pantallas se puede cambiar el tamaño o la posición de una de ellas. Ya esto es cuestión de gustos de cada quien. Por supuesto se puede acceder a una de las pantallas, en este caso la aplicación nativa de YouTube, y escoger alguno de los videos con alguna rutina de internet. Y ya luego entonces volver al multiview para que se vean ustedes en vivo, habiendo conectado su cámara web o su smartphone. Vamos ahora a acceder al navegador de internet. Me parece que la velocidad a la que se accede a este es buena y la velocidad de carga la verdad es que no está nada mal. Tengan en cuenta que para realizar búsqueda por medio de comandos de voz deben iniciar sesión con alguna cuenta de Samsung o crear una e iniciar sesión. Y también por supuesto deben acceder a algún motor de búsqueda. En este caso voy a acceder a Google ya habiendo iniciado sesión con mi cuenta de Samsung. Pero como pueden notar, en español en algunos países todavía por algún motivo que ni siquiera los del servicio técnico de Samsung conocen no está disponible. Pero al cambiarlo en inglés sí que lo está, y aquí voy a realizar una prueba. Smart TVs Samsung 2021 Review Opinions. Y listo, esperan unos segundos. La verdad es que el reconocimiento por medio de comandos de voz es muy preciso la mayoría del tiempo. La velocidad de carga es rápida, pero recuerden que también depende mucho de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Pueden acceder fácilmente a alguna de estas páginas, cargan relativamente rápido, la navegación no está nada mal. Recuerden que no van a lograr los mismos resultados que con los controles Magic de los LG, pero por lo menos es muy decente. Y la reproducción de contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etcétera, es posible, se puede agrandar, adelantar. Simplemente tengan en cuenta que en algunas páginas la publicidad va a aparecer más que en otras, en algunas pocas no va a aparecer publicidad y en otras probablemente los servidores no les permitan reproducir contenido, así que les toca buscar otra página web. Vamos ahora sí con la review en cuanto a calidad de imagen, empezando primero por el tema de la uniformidad de los colores grises, que no es que sea la mejor, pero tampoco es increíblemente terrible. Se pueden notar algunas manchas o ese dirty screen effect o efecto de pantalla sucia y un leve banding, pero la verdad es que no es así que digamos molesto. Y de hecho al reproducir otro tipo de colores en pantalla es casi imperceptible este tipo de problemas de banding o de efecto de pantalla sucia. Y ya al reproducir ese tipo de contenido normal, por así decirlo, tanto en SDR como en HDR, este videoclip está en HDR o alto rango dinámico, pues esos problemas de banding o de efecto de pantalla sucia son prácticamente imperceptibles para el ojo y cerebro humano. Aquí aprovecho para decir que para poder medir la cantidad en nits, en HDR y en SDR, utilicé la técnica que enseñan en rtings.com. Me conseguí un luxómetro prestado y debo decirles que las medidas que yo tomé, el brillo en HDR de este televisor es de aproximadamente 318 nits y en SDR aproximadamente de 310 nits. No fue un luxómetro sofisticado como el que usan en rtings.com, pero cumple su funcionalidad. Es una cantidad de brillo que para algunas personas puede ser más que suficiente, en mi caso es más que suficiente, pero para otras amantes a este tema no lo será. Tengan en cuenta que es un televisor de gama baja o el gama alta de la gama baja de este año, si lo quieren ver de esa manera. Y bueno, debo decirles que ese fue el único dispositivo que pude conseguir. No pude conseguir otros para medir ni la gama de colores, ni tampoco los tiempos de input lag, ni nada por el estilo, solamente la cantidad de brillo en nits. Y también para esas medidas me sirven para sacar la relación de contraste, que ahorita se las voy a mencionar.
Por ahora en tema de colores debo decirles que a mí me gustan los resultados que observo así de primerazo. Faltaría compararlo con otros televisores, incluyendo por supuesto el AU8000, más adelante si consigo el AU7000 también, por supuesto con los nuevos QLED Q70A cuando lo consiga, y los Neo QLED que ya me llegaron pero que me faltan por destapar y hacer su review para compararlos también con este AU9000. Recuerden que su tecnología es Dynamic Crystal Color, que así como les digo de primerazo, la verdad es que realiza un muy buen trabajo, o por lo menos estos resultados son muy subjetivos. Ya en tema de colores negros, aquí voy a decirles que este televisor presenta unos resplandores de luz un poco más notorios en todas las esquinas se notan, pero son más notorios en las esquinas inferiores izquierda y derecha, más que todo en la izquierda, y más aún cuando se observa el televisor desde un ángulo muy pronunciado como estoy mostrándoles. Probablemente veo que tiene panel VA y que sus ángulos de visión no son muy buenos, se observan más este tipo de resplandores. Este televisor no tiene retroiluminación Full Array, tampoco tiene local dimming, su retroiluminación es Edge. Recuerden que todos los tamaños tienen panel VA, y ya habiendo hallado la cantidad de brillo en nits, también hallé la cantidad de brillo o de luminancia en teniendo la pantalla en negro o totalmente negra, y haciendo la división de la cantidad de brillo en nits con la pantalla totalmente blanco y entre la pantalla totalmente negra, me dio una relación de contraste de aproximadamente 3456 a 1 o 3,456 como lo quieran ver, que es inferior a la de la AU8000. La de la AU8000 es de 3811 a 1, y la de este AU9000 a mí me dio 3456 a 1, y la verdad es que en mi memoria tengo en cuenta que ni el AU9000 ni el AU8000 tienen buenos resultados en este apartado de colores negros, por lo menos no tan buenos, y son un poquito peores en el AU9000, y eso concuerda con la relación de contraste que es inferior. Recuerden, 3456 a 1 en el AU9000 y 3811 a 1 en el AU8000. Pero aquí quiero que tengan en cuenta que si bien su uniformidad de colores negros no es la mejor, y también quiero aclarar que en este caso esos resplandores y efecto clouding en este AU9000 se notan un poco azulados, no grisáceos sino azulados. Quiero que tengan en cuenta además que estos problemas de clouding y de backlight bleeding o sangrados de luz o de resplandores de luz, como lo quieran llamar, son muchísimo más notorios en los televisores que tienen paneles IPS. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que no siempre los paneles IPS van a ser mejores opciones en todo comparándolos con este tipo de televisores con paneles VA. Porque si bien, como muchos ya saben, al compararlos lado a lado un VA con un IPS en tema de colores de una misma gama, a veces el IPS sí que puede tener mejores resultados, por lo menos para la mayoría de personas lo piensan así. Y por supuesto los IPS también tienen mejores ángulos de visión, pero tengan en cuenta que en escenas oscuras, con las luces de la habitación totalmente apagadas, se pueden notar muchísimo más los problemas de clouding y de backlight bleeding o sagrados de luz en los televisores con paneles IPS. Por eso no siempre los IPS son mejores opciones en todo. En cuanto al manejo del movimiento, así por lo menos a simple percepción personal, puedo decir que este televisor hace un muy buen trabajo. Como ya muchos saben, los televisores Samsung, este AU9000 no es la excepción. En la configuración experta de cada uno de los modos de imagen tiene esos ajustes de claridad de imagen que en automático, en contenido que tiene 30 o más FPS, hace un trabajo muy bueno, pero cuando el contenido tiene 24 FPS o menos, sí que conviene colocarlo en personal y mover este parámetro manualmente, o activar el movimiento libre de LED o LED Clear Motion. Pero en este tipo de contenido que tiene 30 o más FPS, ese LED Clear Motion va a generar este efecto de tartamudeo que sí que puede ser muy notorio y muy molesto para algunas personas. Por ende, en este caso recomiendo desactivar aquí en los ajustes de claridad de imagen ese movimiento libre de LED, y ya saben que cuando tenga poco contenido sí que puede servir, pocos FPS, perdón, sí que puede servir, pero si tiene más FPS, en automático hace un trabajo casi perfecto la gran mayoría del tiempo con la mayor parte de contenido. En cuanto al escalado de imagen, simplemente deben tener en cuenta lo que siempre les menciono cuando hablo de este tema.
No crean lo que los vendedores les dicen cuando les comenten que un televisor 4K va a reproducir todo tipo de contenido en 4K, no importa su resolución, porque eso no va a pasar. Si el contenido tiene muy baja resolución, 720p, 480p o aún si tiene 1080p o Full HD de resolución, el contenido no se va a mostrar en 4K. En 720p o HD se va a notar algo de pixelación que puede ser tolerable para muchas personas. En 480p o resoluciones inferiores pues va a ser más notorio este problema, entre comillas, que es algo normal porque ningún televisor 4K actual va a realizar un trabajo tan increíble de escalado de imagen. Con 1080p o Full HD este televisor hace un trabajo muy bueno, no se nota pixelación, la resolución pareciera que fuera un poquito superior, pero no va a llegar al 4K. A partir de 1440p sí la resolución parece que se acercará al 4K. Y por supuesto, este televisor puede reproducir contenido nativo en 4K tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta que si el contenido que van a ver en 4K es a través de alguna aplicación de streaming como Amazon Prime, Netflix, YouTube, etc., deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, porque si es muy baja, estas aplicaciones van a bajar la resolución de ese contenido de forma automática para poder que la fluidez no se vea afectada de forma negativa. En cuanto al manejo de los reflejos, este A9000 arroja resultados digamos que decentes, no se comparan a los de un televisor con panel IPS o a los de un VA que tenga una mayor cantidad de brillo, pero por lo menos son muy decentes para algunas personas, así que es un televisor que se puede instalar en un cuarto que reciba mucha iluminación ambiental y artificial y aún así por lo menos notar resultados digamos que aceptables. Y en el tema de los ángulos de visión, sus resultados, como todos los televisores con paneles VA, o por lo menos la gran mayoría, no son buenos. Como pueden notar, los colores empiezan a perder su tonalidad, se empiezan a lucir demasiado claros o demasiado blanquecinos cuando su ángulo de visión es muy amplio. Sucede tanto con las luces de la habitación encendidas como apagadas. Por ende, es un televisor recomendado sí, solo si lo van a ver siempre de frente, o por lo menos no desde un ángulo muy amplio o pronunciado. Vamos ahora sí con el apartado gaming. Aquí voy a mostrarles que las resoluciones permitidas, no sé por qué, solamente son estas tres: 4K, 1080p y 720p. No se puede, no sé por qué, repito, 1440p. Estoy utilizando la consola Xbox Series X. Los 120 Hz no me los permite en 4K porque este televisor no tiene puertos HDMI 2.1. Los 120 Hz solamente me los permite en 1080p Full HD. Aquí vemos que el televisor es compatible con frecuencia de actualización variable o Variable Refresh Rate, que lo único que no admite es Dolby Vision. Tampoco, por supuesto, admite los 120 Hz en 4K, como ya mencioné, porque no tiene puertos HDMI 2.1. Y los televisores Samsung, ninguno hasta ahora tiene compatibilidad con Dolby Vision. Para activar esta Game Bar simplemente hay que oprimir este botón de play y pause por algunos segundos y va a aparecer. Aquí nos muestra alguna información. Si no les aparece de forma automática al activar el modo juego, esta es la manera de hacerlo. Este televisor soporta modo automático de baja latencia o Auto Low Latency Mode, que por lo menos la mayoría del tiempo activa el modo juego de forma automática cuando reconoce una consola compatible con esta tecnología. Más adelante haré un video solamente con videojuegos de este A9000. Hablaré más de esta Game Bar. Hablaré más al respecto de esta Game Bar. Les mostraré también algunas configuraciones recomendadas para HDR y SDR utilizando la consola Xbox Series X. Aquí les muestro que FreeSync, por lo menos este televisor sí acepta FreeSync. No tengo manera aún de comprobar si acepta también G-Sync, pero por lo menos se acepta la tasa de refresco variable FreeSync. Y como ya mencioné, los 120 Hz solamente son posibles en 1080p o Full HD, en 4K solo hasta 60 Hz. En cuanto al input lag, no tengo el equipo que me permita medir este valor, pero si tengo en cuenta que el A8000 en 4K 60 Hz en SDR tiene 11,1 milisegundos y en HDR 10,9 milisegundos, yo diría que el de este A8000 podría ser un poquito mejor, quizá en promedio 10 milisegundos. La verdad es que en la práctica se siente muy bien, no está nada mal, puede ser más que suficiente aún para gamers exigentes, teniendo en cuenta que se trata de una pantalla grande, en este caso de 65 pulgadas. Este que están viendo en pantalla es el videojuego Destiny 2, que tiene 4K, que tiene HDR o alto rango dinámico, que tiene muchas escenas oscuras como pueden notar, y la verdad es que aquí el tema de la uniformidad de colores negros no está nada mal. No es lo mejor que pueden obtener con un televisor que tenga panel VA, pero por lo menos no es que sea terrible.
Las partes de los resplandores también son notorias, pero son un poquito menos notorias al utilizar videojuegos. Como pueden notar, no son tan molestas. Se notan algo, sí, y son también azuladas y no grisáceas, sí, pero por lo menos me parece que es muy decente en este aspecto, teniendo en cuenta que tiene una relación de contraste apenas de 3456:1. Y con ese tipo de videojuegos, en este caso este es el PES 2021, me parece que el tema de los colores es muy bueno, es muy subjetivo. A quien le pueda gustar, a quien no. La verdad es que a mí no me parece molesto. Sí que siento que a veces los colores verdes se exageran un poquito más o se ven un poquito irreales, pero no se ven mal. Ya es cuestión de gustos, como mencioné. En temas de tiempo de respuesta no tengo el valor, pero si el A8000 tiene 15,3 milisegundos, este quizá tenga un valor similar o quizá un poquito menos. Recuerden que entre menor sea el tiempo de respuesta, va a ser mejor porque los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro, y esto va a ayudar a optimizar el tema del manejo del movimiento y la fluidez. En temas de tecnologías HDR, este televisor soporta HDR10, HLGO Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Recuerden que no soporta Dolby Vision. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de haberlo utilizado, por supuesto también con videojuegos, me arroja temperaturas digamos que aceptables en la parte alta de la pantalla, entre 32 y máximo 34 grados Celsius, pero en la parte baja, sobre todo en las esquinas, que es donde ya saben que muestra la mayor intensidad de los resplandores de luz en contenido con mucha oscuridad, sí que se nota más temperatura, casi de hecho llegando a los 40 o 41 grados Celsius, sobre todo en la esquina inferior izquierda. No es que se sienta un calor exagerado porque en la mayor parte de la pantalla arroja una temperatura normal, pero en la parte baja sí, sobre todo en las esquinas, como pueden notar, sí que se calienta un poco más en comparación al resto de la pantalla. Les recuerdo además que más adelante subiré un nuevo video de este televisor solamente con videojuegos, con una mayor variedad de estos, utilizando la consola Xbox Series X, y también les daré algunas configuraciones recomendadas para videojuegos en SDR y HDR. Ya para finalizar este video voy a dejarlos con la prueba del sistema de sonido de este televisor, que en cuanto a tecnologías de sonido yo diría que soporta las mismas que la A8000, Dolby Atmos y Dolby Digital, pero no soporta DTS. Su potencia es de 20 watts, al igual que la A8000, y al igual que la A8000, la verdad es que los resultados no es que sean los mejores, probablemente, como mencionan en el ratings, debido a sus diseños ultra delgados. El sistema de sonido, como ya muchos saben, en el A8000 decreció un poco en comparación al TU8000 del año pasado, y en este A9000 la verdad es que no es algo sorprendente, tampoco es que sea terrible, pero para aquellas personas que sean muy exigentes en este aspecto, sí que este televisor les va a quedar debiendo en este apartado de sonido. Pero entonces aquí se los dejo para que puedan juzgarlo por ustedes mismos. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones, y no siendo más, nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kama, the sacred union of our every thought and emotion.